En este video les mostraré la nueva y mejor optimización para AMD Software. Con esta nueva configuración que vamos a hacer aumentarás mucho tus FPS e incluso también mejorarás el rendimiento del sistema. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que estamos a nada de llegar a los 50,000 subs y mi sueño es llegar a esa meta. Así que ahora sí, gente, sin nada más que decir, comencemos. Así que bien, gente, este video se va a dividir en partes. La primera parte va a ser cómo descargarlo, la segunda va a ser cómo configurarlo y la tercera parte van a ser optimizaciones extra también. Así que bueno, gente, para descargarlo nos vamos a ir a la descripción de este video y aquí donde dice el link de la página de AMD vamos a entrar, y una vez acá nos aparecerá esta nueva ventana donde aquí donde dice aplicación AMD Software vamos a darle en descargar software. Nos aparecerá esta otra nueva ventana y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser dependiendo de qué producto tengas de AMD, ya sea si tengas una gráfica dedicada, integrada, un procesador o así. Yo en mi caso voy a hacer este video con un procesador con gráficos integrados, por lo tanto voy a poner el que dice Graphics y aquí vamos a buscar. En mi caso yo tengo un Ryzen 5700G, simplemente ponemos el nombre y aquí ya aparecerá. Le damos y le damos en buscar. Como podrán ver, aquí ya abrirá una nueva ventana donde podremos descargar el software, ya sea en Windows 11 o en Windows 10. En mi caso yo tengo todavía Windows 10, así que voy a ponerlo acá. Como podrán ver, hay tres versiones. Yo recomiendo obviamente que descarguen la más recomendada, que es la primera, que es la 24.3.1. Así que nada, gente, simplemente le damos en descargar y ya estaría. Simplemente vamos a hacer todo el proceso de instalación y ya una vez hecho todo el proceso nos aparecerá esto, que como podrán ver ya será el AMD Software. Así que bien, ahora sí vamos a empezar con las configuraciones. Pero antes de continuar, si quieres ganarte 3 pases de batalla de Fortnite, quédate viendo este video. Quiero decirles que actualmente pueden participar en un sorteo donde estaré regalando 3 pases de batalla por la nueva temporada de Fortnite. Los ganadores de estos pases de batalla los estaré anunciando el día viernes 24 de mayo en un directo en mi canal de YouTube. Simplemente para participar lo que deben de hacer será suscribirse a mi canal y seguirme en mi cuenta de Instagram. Luego tendrás que mandarme captura de que ya me sigues en esas dos redes por mi cuenta de Instagram o por TikTok. También me la puedes mandar por correo electrónico incluso, pero preferible mandármela por alguna red social. Así que también decirles que no se pueden perder el directo del día viernes. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. Primero que nada vamos a irnos acá al engranaje para hacer unas cuantas modificaciones. Aquí en el apartado de la izquierda vamos a modificar algunas cosas. Así que nada, aquí en versión preferida de software vamos a tenerla que ponerlo en solo recomendada, ya que si lo ponemos en recomendada más opcional nos aparecerán también las betas de futuras actualizaciones. Por lo tanto yo no recomiendo que pongan las betas, ya que pues bueno, pues son fases iniciales de alguna actualización y no está terminado, por lo tanto puede traerte problemas a tu sistema, a tu equipo. Así que vamos a ponerlo en solo recomendada. Esta casilla vamos a ponerlo en sí para comprobar cuándo va a haber actualizaciones y así. Descargar controladores y software, esto es más que nada cuando ya haya una nueva actualización que se descargue. Yo la verdad preferiría a descargar la nueva actualización de forma manual y no de forma automática, pero bueno, esto ya es a gusto de cada quien. Y listo, eso sería todo lo que moveríamos acá en este apartado. Ahora en teclas rápidas, aquí donde dice usar teclas rápidas, vamos a desactivarlo, ya que si les soy sincero nadie usa este apartado. Estos simplemente son atajos que podemos hacer con las teclas y así. En mi caso yo no lo uso, la verdad, y no creo que mucha gente lo use, así que vamos a desactivarlo para bajar un poco los procesos del programa. Igualmente aquí en preferencias vamos a desactivar algunas cosas también para bajar los procesos del programa. Por ejemplo, yo quitaría la publicidad, también las notificaciones del sistema, y la animación de efectos yo lo voy a dejar, pero si ustedes también quieren pues pueden dejarla. También aquí en idioma podemos cambiar nuestro idioma, si es que lo tenemos en inglés o en otro idioma. Y listo, ya estaría. Ahora sí, ya vamos a empezar con las configuraciones. Nos vamos a ir acá donde dice juegos y aquí, como podrán ver, nos aparecerán todos nuestros juegos, pero lo que nos importa es aquí en el apartado de gráficos. Aquí, como podrán ver, nos aparecerá distintos perfiles gráficos, por ejemplo el de modo rendimiento, de calidad, ahorro de energía y el predeterminado, que es el que te pones, o sea el default. Vamos a analizar estos tres perfiles gráficos y les voy a explicar para qué sirve cada uno. Por ejemplo, el de rendimiento es el que más recomiendo yo, ya que como podrán ver es para tener el máximo rendimiento. Lo único que te activa en esta parte es el Radeon anti-lag, y aquí donde dice opciones avanzadas le vamos a dar y nos aparecerá más. Y el de modo rendimiento también cambiará algunas cosas de acá, solo que si ustedes ponen el de modo rendimiento yo recomiendo que también pongan una cosa acá, y es aquí en calidad de filtración de texturas lo van a tener en estándar, pero lo vamos a cambiar a modo rendimiento y listo. Eso es lo que yo recomendaría si ustedes tienen alguna de estas tres perfiles gráficos. Ahora el perfil de calidad, esto ya es otra cosa. Esto es para ver mejor la calidad del juego, así básicamente pues para que se vea bien. Lo que busca eso pues es buscar la mejor calidad gráfica del juego, y pues bueno, como podrán ver te pone estas configuraciones. Como podrán ver, igualmente te activa el anti-lag y te activa esto de Radeon Image Sharpening, que esto igualmente mejora los detalles visuales. Si tú quieres activar esta opción, yo te recomendaría que aquí en esta parte de Radeon Image Sharpening en nitidez la bajarás como a un 60%, ya que a la hora de ponerlo en un 80% se va a ver muy raro el juego. Lo digo más que nada por experiencia propia. Igualmente acá abajo vamos
vamos a ver a lo que te activa, que bueno, creo que no te activa nada bueno, creo que lo deja igual que en el modo rendimiento y listo. Así que nada, si quieres tener la mejor calidad gráfica de tus juegos, pues puedes elegir esto, pero obviamente en este video estamos buscando los mayores FPS, así que vamos a ponerlo en modo rendimiento. Y ya si se lo preguntan aquí en ahorro de energía, esto es más que nada para laptops. Aquí si ustedes usan PC de escritorio no recomiendo que lo pongan porque no les va a servir de nada, pero nada, esto simplemente en ahorro de energía lo que hace más que nada es limitarte los FPS para que la batería de la laptop pues no consuma mucho. Y listo, es una explicación breve y sencilla de todo lo que son estos tres perfiles gráficos. Obviamente vamos a elegir el de modo rendimiento y listo, ya estará. Igualmente puedes personalizarlo, por ejemplo si quieres agregar el Radio Animal Sharpening también lo puedes agregar, que esto mejora los detalles visuales, pero si te quita un poco de FPS, a lo mucho 5 FPS. Y listo gente, eso sería todo. Ahora nos vamos a ir acá a la pantalla. Igualmente esto es una tipo optimización para nuestro monitor. Aquí en AMD FreeSync, si ustedes tienen un monitor compatible con FreeSync, yo recomiendo que lo activen ya que les va a ayudar mucho la verdad, pero en mi caso no me deja, así que no lo voy a activar. En super resolución virtual vamos a ponerlo en desactivado, escalado de GPU igualmente en desactivado, todo esto vamos a dejarlo así como está. Y ahora vamos a pasar a esta parte del color personalizado, que es una de mis partes favoritas. Una cosa que tiene esta apartado es que también podemos hacer resoluciones personalizadas en nuestro monitor, básicamente como un tipo overclock. Como podrán ver, a la hora de darle la flechita nos aparecerá esto de que tenemos que leer y aceptar algunas cláusulas. Así que nada, una vez aceptada nos aparecerá ya esto y le vamos a dar acá en crear nuevo. Como podrán ver, aquí tenemos todo para crear una nueva resolución para nuestro monitor e incluso podemos agregar más hertz. Pero les soy sincero gente, esto no lo recomiendo para nada, ya que ha habido casos de que no se cambian la resolución o cambian los hertz y el monitor simplemente les deja de prender. Ojo, no estoy diciendo de que si cambias esto pues automáticamente el monitor te deja de servir, no, porque en mi caso yo antes hice una resolución igualmente aquí en este mismo programa y no me pasó nada. Simplemente les digo esto para que lo tomen como advertencia y también como precaución. Ahora aquí donde dice color personalizado le vamos a dar en activar y aquí podremos mejorar lo que vendrá siendo la imagen del monitor. Le podemos agregar más saturación, más contraste, más brillos y también, ya que esto también va a hacer que los juegos se vean mucho mejor. Esto la verdad es que no te quita tanto rendimiento, así que lo puedes hacer sin ningún problema. En saturación yo te recomendaría ponerlo en un 150 y lo demás dejarlo ahí. Ya si le quieres mover el contraste pues es decisión tuya. Y listo gente. Ahora aquí en rendimiento, esto es más que nada para la gente que tenga tarjetas gráficas dedicadas. En mi caso yo tengo una tarjeta gráfica pues de Nvidia, por lo tanto no puedo hacer este paso. Pero igualmente esto es para optimizar más que nada su tarjeta gráfica y todo esto, que lamentablemente no les puedo enseñar ya que no tengo tarjeta gráfica AMD. Y listo gente, ya podemos cerrar el programa y ya estará. Ya hicimos todas las optimizaciones de este programa. Ahora sí ya tendremos optimizado nuestro AMD software e incluso también nuestro sistema. Así que nada gente, si ahora quieren aumentar sus FPS y bajar su ping hasta 0 de ping, les recomiendo que vean el video que está en pantalla. Este programa me ayudó muchísimo para bajar a 0 de ping y aumentar mis FPS. Véanlo completo.